Así es de que encontramos de que la iglesia, en Hechos 2:47, la iglesia primitiva, la del primer templo, que fue revestido con la bendición del Espíritu Santo derramada así al frente de toda la gente, dice un acto poderoso de Dios, dice que alababan a Dios teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia. ¿Quién añadía a la iglesia? ¿El pastor? ¿El apóstol? ¿O los apóstoles? ¿Los discípulos? No. ¿Quién es el que los añadía? El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No era el pastor quien los añadía. No era usted quien los iba a buscar. No, era el Señor quien los añadía. Cuando el Señor es el que trae a sus hijos a la iglesia, hermanos queridos, usted se va a dar cuenta que esas personas que vienen no son complicadas. Vienen con el deseo de cambio. Vienen dando evidencia ya de que verdaderamente desean servirle a Dios. Vienen dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Me doy a entender? Pero cuando son personas que no han sido traídas por Dios, hermanos, se le enojan cuando usted le quiere instruir. Se le enojan cuando usted le quiere enseñar que debe de comer como Dios dice. Se le enojan cuando usted le quiere enseñar que debe de vestir como Dios dice. Se le enoja cuando usted les dice que debe de guardar el sábado como Dios dice. Se le enojan cuando usted les dice de que deben de abstenerse de usar modas. Se le enoja. Ojo con eso. Dios ha hecho provisión para el sincero. Dios ha hecho provisión con el sincero. Entonces, ante todas estas deficiencias que como pueblo, en ver cómo la iglesia surgió en 1844, en medio de las aflicciones, de las pruebas que los primeros adventistas empezaron a conformar la iglesia de Dios, sin ninguna manifestación sobrenatural del poder de Dios, los hermanos a través de la fe decidieron avanzar con el cometido que se les había encomendado sin ninguna manifestación como en el Pentecostés. Si usted compara el surgimiento adventista en 1844 con el surgimiento de la iglesia apostólica en el Pentecostés de Hechos, se va a dar cuenta que hay una abismal diferencia. Aquellos fueron dedicados con el derramamiento literal del Espíritu Santo manifestado a través de prodigios, milagros y en lengua de fuego, mientras que estos de 1844 están frustrados, con miedo, angustiados por grandes chascos que acababan de tener. Y no hay ninguna manifestación sobrenatural del poder de Dios. Menos prodigios ni milagros. Por eso es que si nos ponemos a comparar como se compararon el primer templo con el segundo, diríamos como los ancianitos que estaban en el libro de Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros si existiera? No. ¿Quién puede dar testimonio de esta gloria, de este templo con la gloria del primer templo que inició con la iglesia cristiana? Cuando usted lee el libro de Hechos, cómo inició el periodo cristiano y en comparación de cómo inicia la iglesia adventista, este segundo templo que se pretendía restaurar la adoración completa, las verdades completas necesarias para la salvación del mundo. Es incomparable. La misma hermana White dice, palabras en Testimonios para Ministro, página 45, ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que hayan miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. ¿Por qué razón no está terminado? ¿Por qué razón no está completo ese templo? Porque hay cizaña y trigo en ese templo. Hay piedra poma y hay piedra sólida. Y la mayoría probablemente es piedra poma. Es decir, piedra sencillita.
cómo estamos atascados, ¿no? Estamos atollados en la comisión y en la misión que Dios le dio a este pueblo. Por eso he aquí el tercer decreto. Un decreto de muerte para poder salir de este atasco donde hemos caído en la reconstrucción del segundo templo. Dice Primeras Escritos, página 227. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados, echados, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Pero ya no lo tiene. En el segundo templo ya no está ese poder del Espíritu Santo. En Alza tus ojos, página 279, dice: el templo judío fue construido con piedras cinceladas, sacadas de la cantera de las montañas. Este edificio representa el templo espiritual ¿de quién? De Dios, que está compuesto de materiales extraídos de cada nación y lengua y pueblo. Son piedras vivientes extraídas de la cantera del mundo por la verdad. 279. Podemos decir de que esta escritura se cumplió a su plenitud, hermanos queridos, a su plenitud en el movimiento apostólico. La montaña, la cantera de las montañas son el mundo. Ok, obsérvese ahora en Obreros Evangélicos, página 383. Mire el gran problema, el gran caos en la cual nos hemos metido en la reconstrucción de este segundo templo, en la última fase ya. Dice 383, cuánto mejor habría sido que el primer mensajero de la verdad educase fiel y cabalmente a estos conversos en todos los puntos esenciales. Aunque fuese menor el número de personas añadida a la iglesia por medio de sus labores, Dios preferiría que hubiesen 6 personas cabalmente convertidas a la verdad antes que 60 que lo profesan y no fuesen verdaderamente convertidas. Hermanos, Dios está buscando piedras sólidas para este templo. No está buscando hojarasca, piedras sólidas por esta terrible realidad que afronta este segundo templo y esta situación deprimente que está afrontando el segundo templo, es que Dios, al saber de que hay 2 tipos de piedras dentro de la construcción de este templo, hay 2 tipos de hermanos queriendo formar parte de este templo, y darse cuenta de que en lugar de que este templo pueda ser un ejemplo al mundo y pueda ser luz a las naciones, es que Dios ha dispuesto a hacer lo que Dios hizo con el segundo templo de la tipología. ¿Recuerdan el primer templo que pasó cuando fue profanado? Por idolatría, por idólatras. ¿Qué es lo que hizo Dios con ese templo? Fue destruido. ¿Me voy a entender? En la antipología, el primer templo también fue profanado con la idolatría, ¿cierto? Se mezcló el paganismo con el cristianismo. Y como consecuencia, Babilonia tomó posesión de él y lo destruyó. Destruyó la verdadera adoración del templo. Y destruyó la iglesia. ¿Cómo? El espiritual. El espiritual, correcto. Pero del segundo templo, ¿se recuerdan de que también fue profanado? ¿Sí? ¿Cómo fue la profanación del segundo templo? No fue con ídolos ya no fue con estatuas. ¿Cuál fue el problema de la profanación del segundo templo? El comercio religioso. Vimos de que Jesús entró al templo
ese que habían construido por segunda vez, y el pueblo de Dios, los líderes y todo, tenían un solo comercio en ese templo, supuestamente en nombre de la religión. Y entonces encontramos que Dios efectúa inmediatamente una purificación sobre ese templo y expulsa de ese templo a todos esos comerciantes religiosos. Y nadie se atrevió a hacerle nada. Él literalmente lo hizo. Es decir, los expulsó y sacó todo esa profanación religiosa que habían hecho los judíos y los líderes del pueblo de esa época. Quiere decir de que este segundo templo, a pesar de que vuelve a ser profanado también como el primer templo espiritual, este segundo templo, Dios, Jesús, de la misma manera como purificó al primero, es decir, como purificó al segundo del tipo, va a purificar a este segundo de la antipología. Observes entonces, pero no obstante Dios hace algo diferente con el segundo templo, como lo hizo en el tipo. Pudo haberlo destruido, pero no lo destruye, sino que lo purifica para que cumpla su propósito, ¿cierto? El propósito de ese segundo templo era que a través de ese segundo templo se iba a cumplir todo el sistema de tipos recluidos en Cristo, que es el que iba a entregar su vida para salvar la humanidad y darle vida a los que no tenían la vida. Ese era el propósito de este segundo templo. Pero antes de hacer ese sacrificio que Cristo iba a hacer por la humanidad, en ese lugar donde se había designado por Dios, Él purifica ese templo. De la misma manera, el segundo templo, antes de que pueda ser una entidad salvadora para proveer vida a las naciones, Él necesita purificarlo. Y así el templo pueda cumplir la misión por la cual fue fundado, por la cual fue restaurado. Observes entonces que Testimonios para Ministro, en la página 373 dice: el Señor obrará para purificar su iglesia. O sea, Él no es el propósito de destruirla, va a destruir a todos los mercaderes y a los comerciantes, pero no a los fieles, no a los íntegros de corazón. A estos dice que los va a purificar para que puedan ofrecer una adoración aceptable y la adoración pueda ser acepta delante de Dios. Entonces dice, el Señor obrará para purificar a su iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. No puedo decir exactamente cuán pronto ha de comenzar este proceso refinador, pero no será diferido por mucho tiempo. Aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral, purificará cabalmente su estrado. Dios tiene un pleito con todos los que practican la menor injusticia, porque al hacerlo, ellos rechazan la autoridad de Dios y ponen en peligro sus intereses en la expiación, la redención que Cristo ha emprendido en favor de todo hijo e hija de Adán. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios con este segundo templo? Dice que va a proceder para efectuar una purificación. Una purificación. ¿Por qué razón necesita ser purificado este templo? Y vamos a ver que curiosamente es por la misma razón que ocurrió en el pasado, en la tipología. Curiosamente la misma. Obsérvese en Joya de los Testimonios, volumen 3, página 254. Luego me dijo, ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues? ¿La ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecho un lugar de comercio, de donde se ha retirado la gloria y la presencia divina. Por eso, por esta causa, hay debilidad y falta de fuerza. ¿Por qué la iglesia está sucumbiendo ahorita?
¿Por qué la iglesia está en declive? Porque se ha hecho de la iglesia adventista del séptimo día un lugar de comercio, un vínculo comercial. Y la mayor culpa de este comercio que se está haciendo en los templos adventistas, en la iglesia, en este segundo templo, es precisamente por iniciativa de los ministros que están gobernando sobre la iglesia. Son ellos los que están envueltos, incentivando, excitando a la gente, a la iglesia en particular, a que promocionen libros, que vendan conciertos, que vendan comida, que vendan aquí y allá, que recojan fondos. Es decir, todo tiene que ver con dinero. Incluso les parecerá increíble que a pesar de que en los inicios de la iglesia adventista del séptimo día, los diezmos se reunían o se recogían el primer día de la semana, ahora, con el interés de acaparar la mayor cantidad de fondos, se recogen en sábado cuando está prohibido por las Escrituras. Que ese es otro tema, de por qué recogerlo en domingo y no en sábado. Pero hasta ahí han llegado. Es decir, todo el pueblo está envuelto en comercio. Ha hecho del sábado un día comercial en lugar de ser un día de adoración. Vamos a ver los sábados en pleno culto de la mañana promocionando literatura, aunque es religioso, porque es un comercio religioso. El que había en el templo, allá en los judíos, era un comercio religioso. Eran corderitos y ovejitas los que estaban vendiendo. Animales, palomitas, supuestamente en nombre de la religión. Entonces, por esa la necesidad de Dios de tener que purificar este segundo templo. Porque ha sido profanado, pero no de la manera como fue profanado en el primero. Es decir, el adventista no tiene imágenes, imágenes para adorar, no tiene estatuas, como terminó la iglesia primitiva cristiana. ¿Me explico? Porque aprendieron ya de la lección de toda esta idolatría de la Edad Media. Pero ahora es otro sistema de idolatría, otro sistema de profanación. Y tiene que ver con el comercio religioso, tal como en el tipo. Recibiréis poder, página 22. Recibiréis poder del 22 de mayo. Sin la presencia del Espíritu y el poder de Dios, será en vano nuestra obra de presentar la verdad a la gente. Es una matutina, devocional de la hermana White. Sin la presencia del Espíritu y el poder de Dios, será en vano la obra de presentar la verdad a la gente. Si no hay poder, si no hay un espíritu convertidor, hermanos, la obra para querer convencer al mundo es en vano. Entonces, para este problema, para este fin de toda esta profanación que se ha hecho en la casa de Dios, en el templo que Dios está levantando, este segundo templo, dice que Dios ha provisto una expulsión de todos los comerciantes, antitípicos y de todos aquellos que participen de este mismo. Vi que el Señor, Testimonios para la Iglesia, 175, volumen 1, vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegar. Testimonio 1, página 175. Ella vio que el Señor estaba sacándole filo a su espada en el cielo para cegar. Él se apresura, mis queridos hermanos, a hacer esta obra de purificación del templo que Dios tiene en esta tierra. Testimonios para Ministros, página 47, dice:
La obra de separación es dada a los ángeles de Dios. No se la encomienda a las manos de algún hombre. Es decir, Está para los ministros, página 47. Es decir, esta obra de purificación de este templo va a ser efectuada por Dios en persona, con sus súbditos, los ángeles, para poder quitar toda piedra tosca que está desfigurando el templo espiritual y que se rehúsa a ser pulida para poder quedarse ahí. Sacar todos estos comerciantes religiosos que han hecho de la casa de Dios, del templo de Dios, una casa de comercio. Esto lo describe también el profeta Malaquías en el capítulo 3, en el versículo 1. Dios necesita purificar el templo. Y para purificar el templo, este segundo templo, Dios va a necesitar hacerle, hermanos queridos, una visita en persona. ¿Me doy a entender? Malaquías 3. 3:1. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor para poder purificar este templo? Hacerle a este segundo templo una visita en persona. ¿Qué dijo Ageo de ese segundo templo que estaban construyendo en el tipo? Dijo, este templo, le dijo el Señor a Ageo, recibirá mayor gloria que el primero. ¿Por qué le dijo eso? Porque en el primero fue la presencia de Dios a través de la manifestación de la Shekinah, pero no fue la presencia corporal de Dios la que se presentó. ¿Me doy a entender? Pero este templo, este segundo templo de la tipología, recibirá mayor gloria porque el que va a venir a dedicarlo es el mismo Dios en la persona de Jesucristo. Pregunto, ¿qué es mayor? ¿Una presencia representativa a través de la Shekinah o la presencia literal de Dios a través de Jesús? La presencia literal. De este segundo templo se dice que Dios en persona, a través de la persona de Cristo, va a venir a efectuar una visita sobre este pueblo, sobre este templo, para efectuar una purificación. Así como la purificación del tipo fue efectuada por Jesús en persona, esta purificación también pretende ser efectuada por Jesús en persona. Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá repentinamente a su templo. ¿A dónde vendrá? A su templo, repentinamente. ¿Quién va a venir repentinamente? El Señor, a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí que viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿quién va a ser más privilegiada? ¿La dedicación del primer templo espiritual o la dedicación del segundo templo espiritual? ¿Quién es más privilegiado? ¿Quién llegó en la dedicación del primer templo espiritual, allá en el Pentecostés? Fue una manifestación representativa del Espíritu de Dios a través de lenguas de fuego, ¿cierto? Pero en esta dedicación de este segundo templo, quien viene es la persona de Dios a través del Señor Jesucristo, del segundo miembro de la divinidad.
literal, llega a su templo. Y dice el versículo 3 y 4, el propósito de esa venida, de esa visitación a su templo. Y él se sentará como refinador y purificador de plata. ¿Para qué viene? ¿Cuál es el propósito? Purificar y refinar, ¿qué cosa? Ese templo. Y a sus adoradores. Y él se sentará como refinador y purificador de plata. Y purificará a los hijos de Leví. Y los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan al Señor ofrenda en justicia. ¿Qué es lo que hace con los hijos de Leví? Raúl. Refinarlos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, ¿para qué? Para que ofrendan al Señor ofrenda en justicia. Es decir, una adoración en justicia. Una adoración correcta. Entonces, verso 4, será grato al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Pero aparte de esa visitación, aparte de purificar, aparte de limpiar a los hijos de Leví, para que ofrezcan una verdadera adoración a Dios, dice Isaías 66, versículo 19. Dice de que Dios pretende glorificar a todos los que escapan de esa purificación que Dios hace en esa visita a su templo. Y pretende glorificar a estos que escapan para enviarlos a las naciones para que publiquen su gloria. Obviamente, si es que para publicar la gloria de Dios es porque ellos van como glorificados a proclamar la gloria de Dios a las naciones. Así de que, ¿cómo es que Él dedica este templo? ¿Cómo es que Él glorifica este templo? Con una venida literal de Él a su pueblo. Para hacer esta obra de dedicación. Que su pueblo no lo espera. Y que obviamente su pueblo no lo espera. O por lo menos gran parte de su pueblo no lo espera. Entonces, mis hermanos, como Dios sabe que viene a hacer una visita y sabe de que el propósito de esta visita es purificar y es glorificar a estos súbditos, a estos hijos de Dios fieles que están aquí, obviamente sabe de que si estos hijos de Dios no han hecho los preparativos necesarios y no han puesto de acuerdo a la voluntad de Dios, se van a perder. Van a ser quitados del templo espiritual. No pueden permanecer en él. Quiero que entendamos de que Él no viene para escuadrar las piedras, ni viene para cincelarlas en esa visitación que Él hace. ¿De acuerdo? Él viene para eliminar toda piedra que se rehusó a ser cincelada, que se rehusó a ser pulida. Para eso es que Él viene. Él no viene para pulirlas en ese momento, no. Él no viene para eso. El tiempo de pulir esas piedras es ¿cuándo? Es ahora. ¿De acuerdo? El tiempo de escuadrar esas piedras, ya que si hemos llegado a la iglesia por diversas razones, mal educados, mal instruidos y de una manera equivocada, practicando cosas equivocadas, cosas que hemos aprendido en el mundo, es ahora el tiempo de cincelar y de instruir y de refinar esas piedras. Si no lo hacemos ahora, en el tiempo cuando el Señor venga a dedicar el templo, Él simplemente nos quitará de ese templo espiritual. No podemos permanecer en ese templo. Porque Él ya viene para refinar, no para escuadrar, ni para cincelar.
refinar. Es decir, solamente para sacarle brillo, para que brillen. Entonces, hoy es el tiempo de hacer ese cambio y quitar esa desfiguración que tenemos como piedras. Hoy. ¿Y sabe cuál es la herramienta que Dios ha proveído para poder quitar esos chichotes que tenemos probablemente y que están desfigurando el templo? Testimonios para Ministros, páginas 17 y 18. Ahí nos dice cuál es el instrumento. Y mire lo que dice. La iglesia ha de ser un templo. ¿Qué dice que debe ser la iglesia? Un templo erigido a la semejanza divina. ¿Qué es la semejanza que tiene que tener? ¿Qué es lo que debe de representar en la iglesia? A Dios. Erigido a la semejanza divina. Y mire, para ese fin, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Y el arquitecto angelical, es decir, el arquitecto celestial, el arquitecto angelical ha traído, hermanos, ha traído ¿qué cosa? Su áurea vara de medir. ¿Qué es lo que ha traído el ángel? La vara. Eso es lo que ha traído. ¿Usted cree que fue un ángel quien le reveló todos los escritos a la hermana White? ¿Ah? No, que si usted cree, recuerden que Dios es el que revela todo, pero Dios envía a sus mensajeros, Él nunca viene en persona a revelarlo. Él tiene ángeles en el cielo que van a cumplir las diferentes misiones que Dios los manda a hacer. ¿Me doy a entender? Hay ángeles específicos que son los encargados de transmitir los mensajes de Dios para la tierra, a los profetas que Dios tiene en la tierra, a los instrumentos humanos. Por ejemplo, ¿ha leído usted que Daniel tenía un ángel? Que siempre que le iba a revelar la visión Dios, ese ángel era el encargado de mostrarles la visión. ¿Sí? Sí. Está. Cuando usted lee el libro de Daniel, allí está. Que el ángel, hubo un momento cuando el ángel le habló, el ángel Gabriel. Precisamente nos identifica que era el ángel Gabriel, uno de ellos, el que le habló a Daniel, el encomendado para transmitirle el mensaje a Daniel. Bueno, muy bien. Entonces, cada diferente profeta, cuando recibía la revelación de Dios, era a través de un ángel celestial, el que le transmitía el mensaje al profeta. ¿Me doy a entender? El mensaje venía de parte de ¿quién? De Dios, pero ¿a través de quién? Del ángel que le transmitía el mensaje al profeta. Entonces, la hermana White tuvo un ángel. Y cuando usted lee los escritos, usted se da cuenta y dice, el ángel acompañante me mostró y me indicó que esto y esto y esto y esto. ¿Me doy a entender? Casi siempre ella se introduce o habla y dice acerca de ese ángel acompañante que es el que le instruía y le daba toda la revelación que ella necesitaba escribir. Y este mensaje, este ángel, por ejemplo, de la hermana White, era el tercer ángel de Apocalipsis 14. Ese tercer ángel que habla Apocalipsis 14 era ese ángel acompañante que andaba con la hermana White, revelándole toda la verdad que él tenía que revelarle a ella. Pero después viene un profeta más, que es el que viene en 1930, y trae el mensaje adicional. El mensaje de donde viene anunciando que hay un decreto de muerte. Ese ángel es otro ángel. Ese ángel es el que está dedicado o el que fue designado exclusivamente para traer desde el cielo, ¿qué cosa? La áurea vara. Es decir, la vara, ese mensaje es exclusivamente traído por un ángel del cielo, así como el mensaje de hermana White es un mensaje exclusivo traído por un ángel del cielo. Y como el de todos los profetas de la Biblia. ¿Me doy a entender? Entonces dice, la iglesia ha de ser un templo erigido a la semejanza divina. Y el arquitecto angelical ha traído su áurea vara de medir. Mire que aquí se identifica como una vara de
medir, porque lo que va a medir son las paredes, son los ladrillos que que están puestos. ¿Me doy a entender? Sobre esta pared. Son las piedras, que están puestas sobre esta pared. Y dice, y cada piedra debe ser labrada y escuadrada según la medida divina. ¿Quién trae la medida? El ángel que trae la áurea vara de medir. Esa es la medida. ¿Me estoy dando a entender? Esa es la medida. Que nos parece rara, extraña y que no entiende esas medidas. Su problema no es tratar de entenderla. Simplemente es obedecerla. Porque eso es lo que el ángel ha traído. Si quiere seguir siendo parte del templo espiritual. No se trata de lo que yo pienso. No se trata de lo que yo creo o lo que yo quiero creer. Se trata de lo que esa áurea vara de medir que ha traído ese ángel dice cómo debe ir medido cada piedra que va a ser puesta sobre ese templo. Entonces dice que debe ser labrada y escuadrada por esta áurea vara de medir. Es decir, y debe ser puesta a la medida divina. ¿Cuál es la función de esta vara de medir que trae este ángel? Poner todas las piedras a la medida divina y pulidas, es decir, pulirlas para brillar como emblema del cielo. Esa es la misión que trae este ángel con esta vara de medir, cuya vara es procedencia del cielo. Dice, irradiando en todas las direcciones los rayos brillantes y claros del sol de justicia. La iglesia ha de ser alimentada del maná celestial y mantenida bajo la única guarda de su gracia. Sigue diciendo, pero ahora en la página 464 del mismo libro de Testimonios para Ministros, una y otra vez se me ha mostrado que el pueblo de Dios en estos últimos días no podrá estar seguro si confiaba en los hombres y hacía de la carne su brazo. La poderosa herramienta de la verdad, ¿cuál es esa herramienta de la verdad para este tiempo del fin? La áurea vara de medir, la que va a pulir y va a escuadrar. Esa es la poderosa herramienta de verdad que ha sido traída para este pueblo de este tiempo del fin. La poderosa herramienta de la verdad los ha separado del mundo como piedras toscas que han de ser cinceladas, pulidas y escuadradas para el edificio celestial. Deben ser cincelados por los profetas con reprensiones, amonestaciones, admoniciones y avisos para que puedan ser conformados al molde divino. ¿Por quiénes deben ser cincelados? Por los profetas. Les pregunto, ¿la vara trae el contenido de los escritos de todos los profetas, ya sea bíblicos como de los escritos de profecía? Sí. Ahí viene todo resumido. Todo lo que los profetas bíblicos han dicho y que debe ser verdad presente para nosotros, todo lo que la profeta actual ha dicho, ahí viene en esa áurea vara de medir. Por eso es que es una vara completa. Su propósito es medir y esculpir y pulir a la semejanza divina cada piedra que pertenece a este templo espiritual. Toda piedra que se rehúse, hermanos queridos, en la visitación de Dios a su templo, debe ser quitada. No podrá permanecer. Página 464. En el principio, en la tipología, en la tipología, ¿cuántos profetas ayudaron para la reconstrucción del segundo templo? 2 profetas. ¿Usted cree que fue casualidad? No, mi hermano. Eso no fue casualidad. Eso quiere decir que en la antipología, 2 profetas son los comisionados también para terminar y ayudar la construcción del segundo templo.
Y es evidente, es obvio que estos dos profetas, el primero es Elena de White y el segundo es el Elías, el relevo, el que iba a venir después de la hermana White, de la cual ella habla en Joya de los Testimonios, en la página 274, volumen 2. Ella dice que se le anunció por su ángel que vendría un relevo y que todavía no había llegado en su tiempo. Ahí habla de un sueño que ella está teniendo porque está queriendo correrse del ministerio profético que Dios le ha dado por el rechazo de la gente de sus testimonios, y con ese sueño Dios le muestra que su deber es seguir obrando como profeta de Dios hasta que el tiempo de su relevo llegue. Lean todo el sueño de ser necesario. Página 274 de Joya de los Testimonios en el volumen 2. Estos dos profetas son encomendados para poder construir el templo de Dios, este segundo templo espiritual que Dios ha iniciado su reconstrucción desde el año 1844 para acá. Así es de que, para ser más específicos, mis hermanos, estos dos mensajeros tienen el propósito de animar, corregir y conducir al pueblo de Dios mientras va en el proceso de la restauración final de estos dos templos, de este segundo templo, perdón. Este segundo templo, de acuerdo a las escrituras del segundo templo de los judíos, él dijo en Ageo 2:9 que la gloria de esta segunda casa sería mayor que la primera y que dará paz en este lugar, dice el Eterno Todopoderoso. Y en el verso 7 dice que en ese segundo templo dice: haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de toda la gente y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. Dice que hará de esta casa que se llene de gloria. Quiere decir que esta segunda casa, este segundo templo iba a ser glorificado ¿por quién? Por Dios, por el propio Jesús. Eso quiere decir en Profetas y Reyes, en la página 275, leemos Profetas y Reyes, página 275, estoy terminando con esta cita, dice lo siguiente: tal era la perspectiva que arrostraba Isaías cuando fue llamado a la misión profética. Sin embargo, no se desalentó, pues repercutía en sus oídos el coro triunfal de los ángeles en derredor del trono de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria, y su fe fue fortalecida por visiones de la gloriosa conquista que realizará la iglesia de Dios cuando la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como cubren el mar las aguas. ¿Qué va a pasar con este segundo templo? Va a ser glorificado. ¿Quién lo glorifica? Cristo, en esa visita que le hace al templo. Glorifica al remanente, a los que quedaron conformados en ese templo espiritual, y lo glorifica para que vayan a publicar la gloria a todos los gentiles. Entonces la iglesia que va a ir a los gentiles, la iglesia que va a ir a conquistar al mundo, es una iglesia glorificada. Ya no es una iglesia muerta, una iglesia apática. Es una iglesia glorificada. ¿Quién la glorificó? Cristo, cuando la visitó para purificarla. Ahí fue glorificada. ¿Me doy a entender, hermanos? Y cuando Él glorifique este segundo templo, entonces esta iglesia será deseada por todas las naciones. Todas las naciones sinceras, todos los pueblos sinceros de la tierra desearán ser parte de esta iglesia
Concluyo con Isaías 2. Que se me acaba de venir en la mente. Isaías capítulo 2. Les dije que esta era la última cita, pero está bonito Isaías 2 también. Dice Isaías 2. Acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno. 2:2. Que será confirmado el monte de la casa del Eterno por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Qué van a hacer las naciones? Desearán ir a la casa de Dios, a este segundo templo, cuando sea glorificado por la misma presencia del Señor Jesucristo, cuando la visite en esta tierra para purificarla. Mis hermanos, el sabio Salomón dijo: todo lo que fue, volverá a ser. Nada nuevo hay debajo del sol. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder ser parte de este templo espiritual que Dios está pronto para dedicar con su misma presencia, viniendo a nuestro medio.